Usted es del Tolima. ¿Usted de Ibagué? Sí. ¿Cierto? Sí. Del Tolima. Yo nací allá. De la universidad. ¿De cuál universidad? No, yo estudié en Ibagué y me vine a estudiar Derecho aquí, Derecho de Bogotá. al externado. De ahí terminé. Y ahí hice especialización, otra especialización y maestría. ¿Y cómo llega a la corte? Yo llego a la corte porque 2 o 3 magistrados me conocían, sobre todo académicamente, y creyeron en mí, la verdad fue esa. Y lucharon para que me metieran, eso demoró un poco de tiempo, no por las razones de ahora, sino porque había 4 magistrados con otro candidato y 4 conmigo. Yo por ese momento era decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué. Pero me di cuenta que sí lucharon, primero empezó 1, luego se unieron 2 o 3, y entre 3 o 4 sacaron adelante mi nombre. Entonces vuelva para acá, vuelva para Bogotá. ¿Y qué tal la experiencia en la corte? Muy buena, una experiencia buenísima. Primero uno aprende mucho, pero no solo derecho, ahí aprende unas cosas de derecho, pero más que todo a conocer el ser humano. Es que al fin y al cabo fueron 8 años, uno reunido permanentemente, mínimo con 8 colegas, todos diferentes, todos los 9 con mañas. Todos tenemos nuestras mañas, nuestra ideología, nuestra manera de pensar. Eso es muy duro, pero es muy enriquecedor. Pero es que no solamente eran los 8 compañeros, sino un staff de magistrados auxiliares grande. Ya después eso se fue llenando de niñas ad honor, de investigadores de no sé qué cosa, y cuando se nació lo de la parapolítica, eso se llenó de gente. Es una experiencia única. Lo que le sirve a uno eso. Y aprende además a compartir con las, digamos, con las diferentes ideas y posiciones. Ah, no, claro. Porque uno cuando es juez singular es lo que decida uno. Allí no. Allí siempre se está debatiendo con 8 compañeros. Hay veces que uno lleva un proyecto convencido de que es cierto y después de oír a los compañeros dicen, no, estoy equivocado, entonces lo cambio. A veces un compañero lleva un proyecto y uno puede decirle, hombre, yo pienso de esto, y él lo puede admitir, o puede que no lo admita, entonces no lo cambia. O eso es muy enriquecedor. ¿Alguna experiencia que recuerde de la universidad cuando era estudiante? ¿Alguna anécdota, algo? No. ¿Un profesor? Los profesores, yo tuve, unos profesores, por Dios, de lujo. Pero recuerdo como, yo no sé de qué manera lo recuerdo, el doctor Jaime Castro fue profesor mío de administrativo. Y dictaba clase a las 7 de la mañana. Y un día él llegó a las 7 de la mañana y no estaba sino yo en el salón. Cerró la puerta y empezó a dictar clase. Y yo le dije, doctor, pero no hay nadie. Me dijo, ¿usted quién es? Y me dictó la clase, 2 horas de Derecho Administrativo. A mitad de la clase, me dijo, deme un piel roja. Y yo fumaba piel roja y le di un cigarrillo. Y siguió dictando la clase. 2 horas dictándome la clase. Y pues yo lo miraba, pues yo creo que no capté nada, porque pensando, ¿esto qué es? Y me dictó la clase a mí, nada más. No, anécdotas, pero necesitaría uno tiempo para ponerse a recordar, pues una época, pues obviamente como cualquier estudiante universitario, eso es una maravilla, con los dolores de cabeza, qué significa todo eso, y en fin. Bueno, y terminé ahí, luego resulté haciendo una especialización, me nombraron monitor de la especialización, y yo qué hacía, pues era como el nerd, ¿no? Mi papel era tomar lista, a ver si los compañeros iban a clase, y tener el tablero borrado. Listo para cuando llegara el profesor. Y había veces que era muy simpático porque pues yo iba llamando al profesor, ya va a ir y no sé qué cajito era el magistrado de la corte. Y muchos de ellos le decían, no, yo no voy por allá, eso es muy feo, eso atracan con cuchillo. Y no, pero profesor, entonces si usted me acompaña, yo me iba con los magistrados, 3 o 4 que eran profesores del externado. Y yo me maravillaba era oyéndolos hablar de todos los casos que tenían allá, de cosas personales. Muy enriquecedor. Y de un momento a otro yo resulté dictando clases que no sé por qué. Bueno, sí sé qué es lo que pasó, que el doctor Reyes me designó monitor de él en penal general.
Y yo duré 3 años asistiendo a sus clases de Derecho Penal General para que fuera aprendiendo cómo dictar una clase. Y ahí me entusiasmé y toda la vida he dictado clases. Pero jamás pensé en ser profesor. Esas cosas que le presentan a uno en la vida. ¿Y qué tal la experiencia con el doctor Reyes? Única. Uf. Lo que uno le aprendí a ese hombre no tiene nombre, sobre todo porque el doctor Reyes en el equipo del externado, él no daba órdenes. Él decía, hagamos esto, y él era el primero en llegar y el último en salir y el que más producía en los trabajos. Entonces, con el ejemplo lo obligaba a uno a trabajar. No, eso fue una experiencia única. Yo no sé cómo estará eso ahora, pero esa época, lo que le tocaba a uno trabajar para ser profesor, era durísimo. Y era, como se dice, uno se iba formando ahí con los compañeros que le iban enseñando, ¿no? Uno no estudió ningún posgrado de docencia, de pedagogía, no. Entonces uno, ¿qué era lo que hacía? Remediar a los profesores que uno sabía que eran buenos, entonces uno iba, trataba de hacer lo mismo, hasta cuando con el tiempo uno iba adquiriendo su propia manera de hacer las cosas. Pero yo sí recuerdo muchos profesores, claro. Me acuerdo mucho también, ya le decía del doctor Reyes, le decía del doctor Jaime Castro. Yo creo que un pedagogo único era el doctor Carlos Medellín. Él llegaba a su clase de introducción al derecho, hacía un cuadro sinóptico pequeñito, bien detalladito, en el tablero, y durante la clase lo desarrollaba. Pero era otro estilo de profesores. Ahora ya los profesores somos unos irresponsables, casi todos. Ahora uno prepara las clases mientras llega a la universidad, o si es en otra ciudad una conferencia, para eso es el avión, para preparar la conferencia. En esa época los profesores, uno veía que, claro, sabían que iban a enseñar. Entonces eran unos pedagogos impresionantes. Yo aprendí muchas cosas allá. Pero tuvo mucha suerte, mucha fortuna, Carlos Medellín. No, pero Reyes. Claro. Pero le digo, eso ya no se ve. Ahora hay profesores muy buenos, por supuesto. Pero es que antes eran casi todos buenos, y no solamente en el externado, sino en las varias universidades. Eso ha cambiado bastante. Pero es porque ha cambiado la sociedad, ¿no? Es decir, hoy nadie se sienta a escribir un tratado de derecho penal. No es decir, por ejemplo, la obra de Reyes de Chandía, ¿quién se sienta a escribir la obra? Nadie. Porque eso requiere que usted esté pensando en sus estudiantes. Y escriba su monografía, su tratado, etcétera, etcétera. Pero porque su función es estudiantes. La plata es secundaria. Basta con que yo tenga el dinero para vivir decentemente, punto. Ahora no, la mayoría de la gente está pensando en enriquecerse. Porque la vida se han dado cuenta que es muy corta. Entonces todo el mundo quiere llenarse de plata rapidito. Y de la forma más fácil. Claro, de la forma más rápida, de la forma más fácil. Antes a uno lo preparaban para ser profesor. Ahora yo veo que como que no mucho. Pero es una impresión así muy ligera, ¿no? Para poder afirmar una cosa de esa me tocaría meterme a ver cómo están las universidades y los colegios en este momento. Pero es impresión así rápida, eso ha cambiado mucho. Una pregunta que tengo que hacerle, ¿por qué derecho? ¿Por qué estudio derecho? ¿Por qué derecho? Yo he tenido varias fortunas en la vida, una es esa. Yo no sé por qué desde chiquitico quería estudiar derecho y derecho penal. Y yo desde muy pequeñito me iba al Palacio de Justicia en Ibagué a ver audiencias. Ni entendía, pero yo iba allá. Y la vida me dio la posibilidad de ser penalista y listo. Pues ser penalista no, aficionado a eso. Entonces eso es una de las grandes cosas que yo he obtenido en la vida, ¿no? ¿Pero usted está grabando toda esa vaina o cómo es el juego? Señor. Ah, bueno, siga preguntando. Después ustedes editan eso ahí y yo les digo si está bien editado o no. Bueno, ¿qué más? Sí. Entonces le estoy preguntando conversadito. No, está bien, está bien. Que no. Eso es mejor que con cosas así prefabricadas, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cómo ve, haciendo un paralelo, lo que usted me dice, obviamente no hay un estudio, pero ¿cómo ve el paralelo de los abogados ahora y el paralelo de los abogados que salían en la época en la que estudiaba derecho? Pues en el mundo de los abogados siempre ha habido buenos, regulares y malos, como en cualquier grupo humano.
Pero uno ve que los abogados de antes se esmeraban más por el estudio. Los abogados de ahora, salvo casos muy interesantes, por supuesto, se preocupan sobre todo por el dinero. Pero repito, no es problema de los abogados de Bogotá ni de Colombia, no, es un fenómeno universal. El paradigma que estaban dando es el paradigma económico, punto. Y el ultraindividualismo. Y entonces yo quiero vivir muy bien, entonces yo para qué me dedico a estudiar tanta cosa, basta con tener los conocimientos elementales y punto. Pero ahora se acude a muchas otras cosas, ¿no? Antes uno veía que los abogados eran bien presentados, ahora uno ve que los abogados no piensan sino en presentarse bien. Antes era muy extraño ver un abogado utilizando el nombre de un cliente en televisión, eso no se veía. Ahora es una manera de ejercer la profesión. Con esto no estoy diciendo que los abogados actúen mal, no. A mí, por ejemplo, me han buscado clientes que dicen, lo buscamos a usted para que salga en los medios y me defienda en los medios. Entonces es la gente que quiere que los abogados hagan eso. Ejercicio mediático. Claro, porque hay una realidad indiscutible y es que los medios manejan mucha cosa. Hacen mucha presión. Claro. Y yo, por ejemplo, he conocido y he tenido casos donde uno sabe cuál es la realidad, pero los medios han metido mano y la opinión pública tiene otra realidad. Y hay clientes que saben que eso es así. Lo que pasa es que a mí nunca me llamó la atención eso porque yo me sentiría mal utilizando el nombre de una persona que ha confiado en mí para hacerme publicidad por los medios. Pero con eso, repito, yo no critico a los que lo están haciendo porque ese es el mundo actual. Y repito, no es solamente el derecho aquí en Colombia, es en todo el mundo. El abogado de éxito es el que sale en televisión. Sí. Claro. Pero se ha creado un gran desgaste entre eso, esa mediatez de la publicidad, de los medios y el derecho en sí. Ahora se ve muchísimo, que tienen mucha influencia. Se ve que tienen mucha influencia sobre las decisiones de los jueces y la manera de proceder de los fiscales y en algunos casos de la fiscalía. Ah, sí, por supuesto. Mire, yo suelo utilizar un ejemplo, o más que todo una pregunta. Dígame usted, doctor Alexis, ¿cuántos casos conoce de fiscales que han metido o han pedido que metan a la cárcel a la gente y de jueces que condenen y que después investiguen a esos fiscales o esos jueces? Fíjense ustedes que el escándalo se le arma a los jueces generalmente cuando no meten a la cárcel, cuando dan detención domiciliaria o cuando absolven. Haga el ejercicio y verá que eso es así. Entonces uno supone que habrá algunos funcionarios que juegan a la defensiva. Yo me evito el escándalo y un procesamiento y condeno. ¿Y me quito el problema? Me quito el problema encima, porque el juez es un ser humano, ¿no? También piensa en todas esas cosas. Eso es de lo más grave que está viviendo. Porque en Colombia, no digamos mentiras, no hay independencia judicial. ¿No? No hay independencia judicial porque independientemente del nombramiento, de la extracción de cada funcionario, lo cierto es que encima están los medios, está la Procuraduría cumpliendo algunas de sus funciones, está el Consejo Superior de la Judicatura, está la misma Corte, el Consejo de Estado, todo el mundo controlando a los jueces. Entonces, ¿qué independencia puede haber ahí? Ninguna. Ninguna. Está la sociedad, vemos ahorita que la sociedad está enfocada, todo lo quieren resolver con derecho penal, todo lo quieren resolver con penas. Y se ha vuelto, digamos, casi que un problema para el derecho ese tema. Un error enorme que se viene cometiendo en Colombia hace años, creer que el derecho penal resuelve todo. Ahora quieren meter a la cárcel a los que utilizan ácido. Quieren meter a la cárcel a los que le dicen groserías o a los que le dan una sonrisa a una dama, porque eso ya es abuso. Ahora quieren meter a la cárcel a los que le pegan a un perro. Ahora, todos esos ejemplos que estoy utilizando merecen protección, por supuesto. Pero eso no se resuelve con el derecho penal. Mire, el ejemplo más claro que tenemos, ¿cuál es? Hace como unos 5 años empezó el alboroto, porque esa es la palabra, y el alboroto de que qué hacemos con tantos borrachos manejando y matando gente. Y cada rato que aumentan las penas y todo el mundo pide que metan más gente a la cárcel, etcétera, etcétera. Y cada rato aumentan las penas y los borrachos matando gente siguen. Eso le demuestra a usted que no es solución.
Lo que pasa es que el pueblo pide más penas y el populismo gubernamental del país, Colombia y cualquier otro, le da al pueblo lo que pide, entonces le da más penas. Entonces el pueblo dice, pero ¿por qué no educan a la gente para que no se emborrache manejando carros? Ah, pero ustedes lo que piden es penas. Entonces el problema no es que haya derecho penal, el problema es que se utiliza mucho el derecho penal para no hacer otras cosas, que son las orientadas a evitar que la gente incurra en los comportamientos. A la prevención. Claro, aquí el derecho penal se volvió aparentemente, como dicen los penalistas, un derecho penal simbólico. La gente cree, uy, penas tan altas, ahora sí no va a haber más ácido, no va a haber más violaciones, y eso se sigue dando todos los días. Sí, claro. Es más, si la pena resolviera los problemas, pues ya no tendríamos asesinos, ya no tendríamos... No habría nada. Pero es porque el Estado no quiere hacer las cosas que debe hacer. Yo creo que la mayoría de los abogados, hablando de fiscales, jueces, magistrados, abogados en ejercicio, son personas correctas. Sí. Pero de todas maneras la imagen es muy oscura. Entonces hay que tratar de hacerla más transparente, como debe ser. Yo sí creo en eso, claro. Y yo insisto, incluso le voy a decir, a pesar de todo lo malo que se habla del Poder Judicial, yo sigo convencido que en los países de habla hispana el mejor sistema penal es el colombiano. El colombiano. Con todos sus defectos. Sí. Porque es que la gente está convencida de que el derecho penal es para que todo el mundo salga a trotar. El derecho penal no, el derecho penal tiene que ser lento. No tanto, claro, pero es lento porque está resolviendo la vida de una persona. Eso es un error pedir que los jueces, que los fiscales, que corran, no. Saquen condenas. No, eso no están para correr. Sí, claro. Están para averiguar, para investigar y para juzgar, pero despacio, porque es la vida de una o varias personas que están de por medio. Que fíjese que una condena no afecta a una sola persona. La persona, sus hijos, sus familiares, en general sus amigos, etcétera. El nombre, todo eso es afectado. Entonces, si metieran a la casa de una persona y se perjudicar a ella, bueno, pasa. Es que no solo ella, son 1000 personas alrededor de ella. O sea, las medidas que se están tomando ahorita, a todos los envían a la cárcel. Debería primero hacerse la investigación, juicio y finalmente, si resulta vencido en el juicio, que vaya a la cárcel, pero que él se pueda defender. Por supuesto. Un día esto le regalo un librito que escribí en 1985 donde digo eso. Eso no es nada nuevo. Con eso le quiero significar no que yo lo hubiera descubierto, sino que eso es evidente. Y eso yo quería inventar, eso lo copié a todos los penalistas y a todos los criminólogos. Pero eso no resuelve absolutamente nada. Lo que pasa es que a la sociedad le gusta eso. No se le olvide, el colombiano es revanchista. Sí. El colombiano es malaclasoso. El colombiano le gusta ver gente en la casa, al colombiano le gusta que los demás sufran. Castigar. Si usted tuviera tiempo, yo le mostraría un recorte de prensa que tengo lindísimo, ¿ves? Otro día, sobre una masacre que hubo en Oslo. ¿Se acuerdan? En Noruega, que una persona, un señor medio enloqueció, con una metralleta mató como a 70. Que eso hubiera corrido en Colombia, habrían linchado a todo el que hubiera pasado por ahí. Nosotros somos muy rencorosos, muy vengativos. Es el principal problema que tenemos para la paz, doctor. El elemento humano colombiano. Eso no quiere decir que hayamos nacido malos, no, pero es que mire, todos somos productos de la violencia.